Bien. Bueno, en primer lugar, pido doblemente disculpas. Primero porque he llegado unos minutos tarde, lamentablemente. Y otro porque debo decir que esto es un atrevimiento y un atraco. Porque nunca he sido una especialista en el siglo XVI. Lo he trabajado, he tenido que publicar cosas del siglo XVI, pero nunca ha sido una especialidad a la que yo me dedicara. De tal manera que ahora, al enfrentarme, al hablar del tema, pues digo algunas tonterías, seguro. El otro día dije un par de ellas. No son trascendentes, no afectan al contenido, sino a tal fecha o tal otra cosa que no tengo presentes. Así que pido esas dos disculpas y además pido otra porque la charla del otro día sobre Miguel Servet pues me resultó insuficiente. Así que voy a dedicar solo 10-12 minutos a dar un golpe a liquidar la idea de la figura de Miguel Servet. Para eso ya dije que tenía que hablar un poco de la aburrida filosofía, pero resulta imprescindible. Servet es un hombre universal que está pensando el mundo no desde su época, sino desde todo su pasado, todo el pasado. Él se encuentra con que se están debatiendo en su momento unas ideas religiosas y que no se ajustan a toda la tradición, sino solo a una parte de la tradición que se ha impuesto dogmáticamente en el criterio de la Iglesia. Y que entonces no hay comparación con otros periodos o con otros momentos en que se han visto otras cosas. De hecho, lo que hace Servet es ir más atrás. Más atrás quiere decir que la Iglesia que él conocía y que todavía conocemos, la Iglesia católica, el cristianismo de entonces, el occidental, el oriental es diferente, provenía de lo que se aprobó en los concilios de Nicea y Constantinopla, años 325-385, o sea, en el siglo IV. Y en el siglo IV se aprobaron una serie de dogmas que configuraron lo que era el pensamiento religioso del Imperio Romano, de todo el imperio. Voy a hacer una aclaración para lo que es nuestra pobre educación occidental. El Imperio Romano se componía de un extenso territorio en el cual la parte occidental era la parte menos importante, era la parte donde los senadores y otras grandes figuras tenían sus propiedades y obtenían sus rentas para el Senado, etc. Pero la parte importante era Oriente. Oriente es desde Egipto hasta el final del imperio. Y eso era un mundo, primero, de lengua griega, no de lengua latina. Había dos lenguas fundamentales en toda esa parte del imperio. El griego era la lengua, digamos, civilizada, y el arameo, siriaco, como se quiera llamar, también se le llaman a veces caldeo, diferentes formas o hablas del siriaco, del bajo siriaco, pues era la lengua popular de todos los países. Hay que recordar que la lengua del tiempo de Cristo es el arameo, es el siriaco, no es el hebreo, ya nadie hablaba hebreo, salvo en Egipto, donde la lengua es el copto, era la cultura más alta y la lengua es el copto. En aquella época, la ciudad más importante de todo Oriente era Alejandría. Alejandría, fundada por Alejandro Magno 350 años antes, tenía una población enorme, tenía una biblioteca que cuando la destruyó Julio César, en las guerras entre Antonio y Julio César, tenía, según ha llegado nuestro tiempo, 700.000 volúmenes. Toda la historia clásica, todo el pensamiento griego estaba en la biblioteca de Alejandría. Fue destruido. No había más que las copias que nos han llegado de tales obras de Esquilo, tales, en fin, lo poco que ha podido sobrevivir. Hay que recordar que luego tuvo un segundo incendio en la época de la conquista musulmana, bajo la idea de si está en el Corán no hace falta y si no está en el Corán hay que destruirlo. Era otra idea parecida a la anterior también. El hecho es que Alejandría tenía una población muy importante intelectual. Se calcula que quizá hasta un tercio de esa población, más de un cuarto, era la diáspora judía. La diáspora judía era muy importante en todo el imperio y especialmente en el imperio oriental. ¿Por qué? Porque el imperio oriental era el poder real, era el comercio.
En el Imperio Oriental eran los bienes que llegaban de la India, de China, de Oriente, de las especies, de las islas de Indonesia, lo que ahora es Indonesia, llegaban por medio del Asia Central por un lado o del Medio Oriente por otro al Mediterráneo. Y de ahí surtían a todo el imperio. Pero eso le daba el poder a los puertos del Mediterráneo, que estaban en Oriente, no en Occidente. Y eso le daba el poder al gran comercio, que era lo que importaba. Lo que da dinero en aquella época es el comercio. Es la época, siglo I, II, III, en que la esclavitud empieza a decaer. Algunos historiadores han calculado que en el siglo II la población del imperio, de la totalidad del imperio, probablemente el 70% eran esclavos. El 70% de la población del imperio en el siglo I y hasta el segundo eran esclavos. Los esclavos son dos tipos de esclavos. Unos, los criados de las casas, y otros son los esclavos al estilo tradicional, las minas, las naves y la agricultura. Un esclavo en la agricultura, lo que pasa es que pronto se descubrió que es poco productivo, porque hay que darle de comer, aunque sea muy poco, se le puede pegar, aunque sea mucho, pero si no trabaja, no trabaja. Y un hombre libre, pues es más productivo, da mejor resultado. De tal manera que a partir de ese momento, gracias, se agradece. A partir de ese momento del siglo I, siglo II sobre todo, esta manía de Bruselas la quitamos. Sí, hay por qué rascarse la nariz cada vez que uno quiere beber agua. Sí, claro. Pues a partir de esa época la esclavitud disminuye, pero en ese momento la esclavitud es la forma normal de vida de la población. Ahora entramos en la filosofía. En esa época, siglo II, había un renacer del pensamiento clásico griego. Ya digo que la población judía estaba helenizada, salvo en algunos lugares de Judea y Israel. En el resto del mundo, la mayor parte de la población judía vivía dispersa por todo el Mediterráneo y estaba profundamente helenizada. O sea, su lengua era el griego, ni el arameo, ni el hebreo, obviamente, y además esa población tenía un nivel cultural relativamente alto, porque eran los puntos de contacto de una red comercial poderosa por todo el Mediterráneo. De tal manera que además, pues como ha pasado tantas veces, la sociedad helénica tradicional no veía con buenos ojos una sociedad que no admitía la tradición helénica. La tradición helénica, en ese momento, para los griegos, religión y filosofía no son cosas separadas. La filosofía es una forma de religión, o sea, es una forma de alcanzar la verdad, el bien, es una religión, pero una religión que no es especialmente dogmática. Ese es el mundo helénico desde el siglo VI, antes de nuestra era. Pues en ese momento hay un renacer, el siglo II, importante de las ideas del viejo mundo. Para Platón, que era la referencia de todo el mundo, pues el mundo se había originado a partir del caos y la idea. Había ideas y había caos, materia deforme y la idea o las ideas por el mundo. Y la organización del mundo es el demiurgo, es alguien ha ido organizando las ideas y la materia. Y ha organizado el mundo que hay. Creado no, porque lo que había era el caos, que ya estaba, y la idea, que ya estaba. Alguien lo organiza, eso se llama el demiurgo. Esa idea, los estudiosos, los sabios anteriores a Platón, eran más materialistas, pensaban que el mundo era y se acababa. Estaba compuesto de átomos que funcionaban por necesidad, no por una teleología, no por una voluntad de ir hacia ningún lado. Y en el siglo II se replantean todas esas ideas en manos de un sabio, Plotino, y de su discípulo, Porfirio, que le dan forma a un pensamiento que era lo que se imponía. En aquel mundo de esclavos, en que el dominio romano era brutal, he dicho alguna vez, creo en estas charlas,
que lo más parecido que ha habido en el mundo al Imperio Romano fue el régimen nazi. Y es así. Es decir, que el Imperio Romano simplemente mataba, asesinaba, destruía, incendiaba, no había discusión. Era un mundo brutal, absolutamente. Y además la población era esclava. De tal manera que todo el mundo en el siglo II pensaba que no había más, que era imposible ir más allá, que el mundo se acababa porque no se podía seguir viviendo en un mundo tan brutal. Aunque el mundo, nuestra herencia, sitúa a los griegos como la cultura, a los romanos como el derecho y la civilización y a los persas como los bárbaros, los persas estaban bastante más civilizados, hay que decir así, es la verdad. De ahí nacieron las religiones principales más antiguas, la religión de Zoroastro, el mazdeísmo, que es anterior a todas las religiones posteriores de Oriente, y que, bueno, cuando llega el mundo de nuestra era, pues es una religión que ha dado lugar a muchas tendencias. En el siglo II, uno de los herederos de esta tradición persa, Maní, o Manú, como se quiera pronunciar, es igual, describe el maniqueísmo, que no es que unos sean malos y otros buenos, sino que toda la esencia de la historia consiste en dos fuerzas siempre enfrentadas, el bien y el mal, luchando, y entonces cada persona debe elegir. Esa es la gran cosa del maniqueísmo de la época. Su estructura, digamos, religiosa es la misma que la de los cristianos en la época. También, ya dije, existía el mitraísmo, también religión oriental, religión pérsica, pero una religión limitada prácticamente al mundo militar, y cuyos misterios son muy parecidos a los cristianos, cuando ya dije que Nicea unificó todo eso, porque el dios muere asesinado al nacer el año, y a los 3 días resucita. El dios es Tauro, Tauro es el principio del año, en fin, toda esa mitología. Bueno, cuando Constantino decide en Nicea unificar las religiones y hacer una religión del Estado, pues admite o exige que se junten los misterios, la liturgia, la tal, y se haga una que será la cristiana. Pero tiene una herencia poderosa del mundo griego y del mundo persa, y del mundo judío, que queda también incluido ahí. En Nicea se establece esa religión unitaria, pero Constantino no lo consiguió. Siguieron existiendo las mismas religiones dispersas, debatiendo entre ellos, los cristianos en dos grandes grupos, los que piensan que el hombre Jesús de Nazaret es Dios y lo ha sido desde toda la eternidad, y los que piensan que Jesús de Nazaret es un hombre que ha sido tocado, elegido por la mano de Dios y ascendido a la divinidad, pero no ha existido desde siempre. Nació de mujer y a lo largo de su vida fue elegido, tocado por Dios, y en su muerte elevado a la divinidad. Eso se llama, ese sector es muy importante, es el arrianismo, y en general todas las religiones monofisitas, se llama eso, existían también en Oriente, ese cristianismo, y el cristianismo, digamos, de las 3 personas, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo es eterno y no nació nunca, era eterno, existió con el Padre. Son los 2 grandes grupos. Bueno, pues después de toda esta ilustración un poco pesada, lo entiendo, vamos al tema. Para aquel mundo del siglo II, todo era horroroso. De tal manera que Plotino reconstruye, Plotino y todo ese entorno, reconstruyen el pensamiento platónico de otra forma. Piensan que en el origen del universo, de la existencia, hay el uno, algo que es el uno, el ser en sí, pero más allá del ser, no es un ser, ni es un no ser. De él emana el ser, del ser emana el demiurgo, del demiurgo emana las almas, y las almas se incorporan a la materia, que ya estaba ahí, no está claro cómo, pero estaba ahí. De tal manera que ese uno, ese demiurgo, ese ser, ese nous, ese logos que había antes, es el supremo bien, y la materia el supremo mal. Eso no estaba en el pensamiento ni de Platón ni de Aristóteles. Aristóteles, buen discípulo de Platón, decide hacer ciencia en vez de dedicarse a lucubrar sobre esa cuestión, y hace ciencia, que es lo que nos ha llegado, y afortunadamente más importante,
Pero en aquel mundo del siglo II, todos esos pensadores, filósofos, piensan que la materia es el mal y el espíritu es el bien. Eso inunda todo el mundo, el pensamiento religioso de esa época. Sobre esa época es sobre la que se construye el cristianismo, esa religión que, ya digo, se funda por Constantino en el siglo V y que al final, en el año 325, en el concilio de Nicea, y que en el 385, en el de Constantinopla, por fin Teodosio le da la forma ortodoxa, que es: el que no sea de esto, lo matamos. Que es la forma que le da Teodosio. Teodosio, proyecto que era de Segovia, como todo el mundo sabe. Sí, pero no por eso, eso no quiere decir nada. Gente de Segovia, tengo muchos amigos, es muy buena gente. Pero Teodosio creó el imperio realmente a base de... Había salido malo de Constantino, después de Constantino vino Juliano, que dijo: no, hay que volver a los dioses griegos, hay que volver a nuestra tradición, hay que volver a respetar nuestra historia colectiva. Y eso pues siguió provocando un caos, hasta que por fin hay un emperador serio que pone fin a todo eso y crea el cristianismo que conocemos. Nuestro amigo Servet se fija en todo eso. Y entonces dice: aquí hay un problema. Estamos discutiendo ahora con la reforma, con lo que se hizo de reforma, un tema que no nos interesa. Al discutir... porque no se oye bien atrás, ahora se oirá mejor. Se oía mal entonces, ¿verdad? Pues sí, que lo siento. A verlo, eso se levanta la mano y se dice que no se oye. Asunto arreglado. Bien. Bueno, pues Servet, harto de esa dicotomía, de esas discusiones bizantinas que se establecen en su época, plantea una vuelta al origen del cristianismo. Él, que es judío de origen y que por tanto, como ya dije, le es ajena y extraña la idea de que no haya un Dios único, y que la idea griega de que hay en origen un Dios lejano al que no se puede alcanzar, que es único, pero luego hay un Dios de verdad, es trinitario. El mundo gnóstico, que también existe en la época, en el siglo II, III, hasta el IV, es un mundo que también piensa que hay un Dios más allá y que ha creado, de él ha emanado un demiurgo que ha creado el mundo. Pero ese demiurgo es el mal, no es el bien, eso es el mundo gnóstico. Y solo los elegidos alcanzan a darse cuenta de que el Dios al que adoran es el Dios del mal y que el Dios verdadero está más allá. Y encontrarlo es la labor de ascetismo del elegido, de los gnósticos. Bueno, todo eso es para que se entienda el mare magnum en que nos estábamos moviendo y en el que Servet investiga, lee. Servet tiene un buen conocimiento, un magnífico conocimiento del griego, del latín obviamente, pero también del hebreo y del caldeo, del asirio. Conoce bien las lenguas y él ha traducido una gran cantidad de textos clásicos. Bueno, pues sobre eso es sobre lo que empieza su batalla. Empieza con 20 años a publicar su libro Contra la Trinidad y a partir de ahí empieza, es poco prudente. Él vive en Francia, publica eso en medio de las insurrecciones campesinas, de la reforma, y él cree que eso va a ser leído por muchos. Y se encuentra con que todos los muchos que lo leen, reformadores, pues no pueden menos que condenarle. Entonces él responde: Cristo no hablaba a filósofos, sino al pueblo, a niños, a mujeres. Se lo echa en cara a los reformadores y a la Iglesia Católica. Les repite: la causa del error de la Iglesia es que ellos eran filósofos. Es la época, ya lo dije otro día, del humanismo. Se ha vuelto, gracias a la búsqueda del mundo clásico griego, se ha vuelto a poner en el centro al hombre, a la humanidad, no a Dios, sino al hombre. Y él dice: claro, son filósofos, están hablando de otra cosa. Él dirá luego, se quejará entonces pues del bautismo de los niños, dice: eso no tiene sentido, del Jesucristo humano. Bueno, publica ese libro, publica el Dialogum de Trinitate, donde te vuelven a insultar todos, y entonces él acaba diciendo: yo no estoy ni con estos ni con aquellos,
todos me parecen tener parte de la verdad y parte del error. Pero eso no convence a sus contrincantes, que son todos. Se marcha a París, en París estudia medicina y acaba publicando un trabajo importante que es un estudio sobre los jarabes. Ese estudio, ahora luego lo veremos, tuvo múltiples ediciones en la época. Y un estudio sobre astrología. No es que él fuese astrólogo de pensar que el destino estaba marcado por las estrellas, sino que el movimiento de los astros sí marcaba importancia en el desarrollo de la humanidad. Por ambas cosas le condenaron también. Eso no estaba muy bien visto. De tal manera que acaba peleado con el decano el lector de París, acaba en una bronca callejera a sablazos con un grupo de gente, huye y se pasa 12 años en Vienne del finado, al lado de Lyon, de médico, habiendo decidido que lo mejor es cambiar de nombre, cambiar de nacionalidad, decir que se llama Michel de Villeneuve y que es francés. Y a partir de ahí se pasa 12 años trabajando allí, pero trabajando no solo como médico, sino también como editor. Entonces, voy a leer las cosas que él editó allí. La lista está recogida. Él publica allí, aparte de haber publicado previamente de los errores de la Trinidad y el diálogo de Trinidad, que lo publicó antes, allí publica, primero, la geografía de Ptolomeo, primera edición 1535, segunda 1541. La geografía de Ptolomeo, ya lo dije, consiste en que desde el siglo II había una geografía de todo el mundo que había sido hecha por los Ptolomeos en Egipto y que escribía cada país del mundo. Pero a lo largo de esos 1000 años, 1200 años, pues se había ido continuamente, cada persona que iba a tal lugar, a tal otro, añadía tal noticia, tal información, y se había creado ya un corpus que era una geografía más o menos moderna. Eso estaba manuscrito hasta que por fin se imprime a principios del siglo XVI. Él hace 2 ediciones. Cada edición se aporta nuevo. Ya leí las aportaciones que él hacía, la descripción que hacía de los españoles, de Alemania, de la miseria, de la pobreza. Hace una en el 35 y otra en el 41. De esas se conservan ejemplares. Hay ejemplar de la primera, no, de la segunda en Madrid. De la tercera hay una traducción española ya en el siglo XX. Luego publica una apología de tipo religioso, que es una edición también, 1, 2, 3 ediciones. Del libro de los jarabes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ediciones en el siglo XVI. Se hace de su libro de los jarabes. En el siglo XX ya varias ediciones traducidas modernas. Del discurso sobre astrología hizo solo una, tuvo que salir corriendo. Luego edita la Biblia, una primera edición en el año 1542 y una segunda en 7 volúmenes en 1542 entera. La Biblia se editaba entonces, era norma poner las columnas con la edición en griego, en latín, etcétera, en hebreo o en así, eso es la única que es en 4 columnas, es la de, hay varias, hay la de Amberes, la de Alcalá, etcétera. Pero siempre con comentarios del comentarista, de quien hace la edición, cosa muy delicada, porque cualquier comentario a la Biblia es muy peligroso. Hace otra en el 45 y por fin las 2 ediciones, la edición del Cristianismo y el Estudio, única edición. De ediciones hay una única edición que es destruida como es sabido, solo se salvan 3 ejemplares y por fin en el siglo XVIII se editan otras veces hasta la actualidad. Esa es su labor. Aparte de eso, editó gramática latina, editó numerosos textos de trabajo. Perdón, cambio de gafas. Sí. No repito lo que dijo de los españoles porque, bueno, sí, porque la mitad no lo oí. En la edición de la geografía de Ptolomeo, cuando hace el mapa de España, escribe en la columna de abajo: los españoles son taciturnos y consumados en el disimulo.
Los franceses son alegres, animados e inclinados a los banquetes, libres de la hipocresía y la gravedad de los malhumorados españoles. El carácter de los españoles es muy inquieto y lleno de ideas, de proyectos ambiciosos que conciben alegremente pero estudian pobremente. Quien llega a ser medio sabio se considera a sí mismo ya sabio. Muestran unos conocimientos mayores de los que tienen gracias a cierta locuacidad y simulación. Les encantan excesivamente las estratagemas filosóficas. Con facilidad cultivan comportamientos bárbaros en sus costumbres y modales. De una vida frugal como los italianos, que no consumen alimentos y bebidas tanto como los franceses y alemanes, a menos que se les invite. Y en tal caso comen en las fiestas hasta que están llenos, porque entre ellos las invitaciones son muy raras y las aceptan con verdadera ansia. Ese es el retrato que hace de los españoles. Dice, en España mantiene gran autoridad los inquisidores de la fe, que se ensañan cruelmente contra los herejes, conversos y musulmanes. Bueno, de ahí no sigo por ahí. Creo que queda clara la imagen que quería dar de este hombre extraordinario, que ya dije que en medicina, que su trabajo ha pasado la historia en el siglo XIX, en el siglo XX se recoge como aquello de la circulación de la sangre, pero eso es una cuestión menor. Él no descubre la circulación de la sangre porque eso es bien conocido por todos los médicos en aquella época. Lo que él pone en primer lugar es la circulación que él encuentra entre los pulmones y el corazón. Le extraña que la comunicación, la vena y la arteria que comunican corazón y pulmones es enormemente gruesa, grande. Y él llega a una conclusión, siguiendo la tradición que él había buscado en la Grecia antigua, pues él había llegado a la conclusión de que Dios en realidad no es más que él dice literalmente, la universalidad de lo existente. Dice que es Dios, de lo que hay. Eso nos lleva a cuando 150 años después lo vuelve a decir Spinoza. Esa visión que no se debe calificar, yo creo, de panteísmo, no es que todo sea Dios, sino que la totalidad del universo es la divinidad. Y entonces todo está imbuido de un espíritu que es el aire, está en el aire. El aire contiene el espíritu divino, el espíritu que da la vida. El aire da la vida, el espíritu da la vida. De tal manera que la sangre llega sucia al corazón, el corazón la envía a los pulmones, donde recibe el aire que la limpia, y la envía otra vez al corazón para que circule por el cuerpo. Eso quiere decir, ese espíritu divino, ese espíritu de lo universal, que está también, que es el aire, es el que da la vida y la mantiene. Bueno, esta gran herejía, es una evidente, tremenda herejía, es la única que no le condenaron nunca. Claro, eso no les interesó el detalle. Si él había dicho tal cosa de Tierra Santa, si él había dicho que la Trinidad, pero que el universo es la divinidad y que el aire es la vida, porque es el espíritu divino que transmite y mantiene la vida, eso que es su gran aportación científica y de pensamiento, científica en la medida en que pone en orden la circulación de la sangre entre el corazón y los pulmones, cosa que sí que no había hecho nadie. Hasta la fecha, esa aportación es la que no le interesó a nadie. Y hemos tenido que llegar al siglo XX para que estudiosos actuales digan, pero si este hombre era enormemente interesante. Bueno, con esto he querido completar lo que más o menos hablamos el otro día de Miguel Servet, porque me quedó corto, no sé si ahora me he ampliado demasiado, pero vamos a procurar ser... Esta charla de hoy, yo tengo que pedir también disculpas, porque ya digo, no soy un especialista en la época, y me atrevo a dar una charla sin ser especialista. Empezaremos donde empezamos, en la Hispania de 1450. Ya dije que el mundo cambió, el mundo occidental, el mundo del Mediterráneo y de Occidente cambió el día que los turcos tomaron Constantinopla, lo que quedaba del viejo imperio bizantino. En ese momento, un montón de intelectuales de Bizancio se fueron al mundo latino, a Venecia y a otros lugares, y aportaron toda la tradición del pensamiento humanista griego a Occidente. Hasta ese momento
no había habido más que una cosa bien conocida por todos, Santo Tomás de Aquino, un Aristóteles, digamos, simplificado, un Aristóteles elemental. Había habido otras incursiones, quiero decir, que había llegado el mundo de Averroes, de Avicena, todo eso había llegado, pero muy marginalmente. El mundo occidental estaba reducido a un pensamiento escolástico y erático, totalmente sólido, inquebrantable. Y los humanistas que huyen de Bizancio y se instalan en Venecia y en toda Europa occidental son los que aportan el pensamiento de Aristóteles, de Platón, pero también aportan la tragedia de Esquilo, aportan, ya dije que Aldo Manuzio, el editor de Venecia, él, su hijo y su nieto, en 100 años editaron 950 libros clásicos, que se dice pronto. Hoy hay que tener en cuenta que las ediciones eran así y así, sí, eran verdaderos tochos. Pues consiguió eso, reunió una corte de pensadores intelectuales, de traductores, y publicaba en griego, en latín y en lenguas vernáculas también publicó algunas cosas. Eso cambió el mundo y a partir de ahí viene el humanismo. Pues en ese momento que nacen Isabel de Castilla, 1451, Fernando de Aragón, 1452, pues lo que había al sur de los Pirineos era un país llamado en latín Hispania, pero no estaba habitado por españoles, estaba habitado por castellanos, vizcaínos, aragoneses, catalanes, andaluces, pero no por españoles. Dice, ya lo expliqué eso, don Américo Castro, que es el que más estudió eso, decía que el nombre español no es una palabra castellana, es una palabra francesa. Si fuese una aportación española en nombre de los españoles, hubiera sido españés, que es la derivación del gentilicio que hubiera venido en España. Pero los españoles no tenían conciencia de ser españoles, mientras que los francos, la gente al norte de los Pirineos, sí decía, ahí son españoles. No les interesaba distinguir un aragonés de un castellano, sino españoles. Esa palabra pasó al castellano desde el francés. Cuando casan Isabel y Fernando, son dos jóvenes de 17 y 18 años, cuando casan. No voy a entrar en el detalle, que es bastante complicado. Hay 5 reinos al sur de los Pirineos: Portugal, Castilla y León, Navarra, Granada y Aragón. Aragón es un reino compuesto de Aragón, Valencia, Mallorca o las islas y el condado de Cataluña, que era la antigua marca hispánica de Carlomagno. No era parte de la corona de Aragón hasta que se incorpora. Pero luego también Sicilia. Y cuando Fernando lo decide, también Nápoles y Cerdeña. Esa es la corona de Aragón. La de Castilla es Castilla, León, incluye Galicia e incluye Vizcaya. Vizcaya se llamaba entonces lo que es el País Vasco, pero no Navarra, que era un reino unido a la Navarra del Norte. La Navarra del Norte tiene 3 partes, la Navarra y el Bearn, lo que ahora es el departamento occidental de Francia, que es una parte, es la parte bearnesa, como es sabido, es de lengua occitana, y la parte navarra es de lengua vasca. Pero en aquel tiempo era un único reino junto a la Navarra, a la Baja Navarra, que era la española, la que seguía al sur de los Pirineos. Y el reino nazarí de Granada quedaba, era poderoso. Bueno, ese matrimonio de los reyes católicos es un empeño sobre todo del padre de Fernando, cuando es Juan II, el rey de Aragón, que comprende que en ese momento Castilla es el 70% del territorio de toda la península ibérica, el 70% de la población. Aragón es el 12% y Portugal el 10%. Y bueno, en esa situación Juan II comprende que si quiere controlar el Mediterráneo occidental, que es su objetivo, tiene que tener el apoyo de Castilla. Él impulsa a su hijo, un joven de 17 años, a que se case con Isabel. Se casaron. Fue un matrimonio feliz. Ya diré, creo que lo conté en una ocasión, no se veían mucho, sí, lo cual es una oportunidad, obviamente, y cuando se veían procreaban, tuvieron 5 hijos, pero
cada uno tenía, nunca fueron una corona, fueron 2 coronas y 2 reinos, nunca fueron un reino. Hay un acuerdo que se hace entre ambas partes, por la cual él, como es hombre, pasa a ser rey de Castilla también, ella no pasa a ser reina de Aragón, pero aunque él pasa a ser rey de Castilla, no manda en Castilla, solo manda ella, solo decide ella. Ella es una mujer de armas tomar, ¿eh? En el momento dado, las órdenes militares son lo más poderoso que hay en Castilla, son poderosísimas y riquísimas. Y hay que nombrar al nuevo gran maestre de Calatrava, si no me equivoco. Y el capítulo de la orden se reúne en Uclés. Y la reina Isabel está en ese momento en Tordesillas, creo. Y se entera de que se reúne la orden, el capítulo. Y a uña de caballo se presenta en Uclés en un día. La distancia no es poca, ¿eh? Y llega antes de que voten. Y les dice: caballeros, yo tengo una propuesta que haceros. El gran maestre, ¿qué os parece si es mi marido el rey don Fernando? Y claro, tuvieron que decir que sí. A partir de ese momento todas las órdenes tuvieron que aceptar como gran maestre a la corona. Y desapareció el poder de las órdenes. Ese es el carácter de Isabel. Más dice del carácter de Isabel la siguiente cosa. En un momento dado está Fernando en Aragón, tal, llega a uña de caballo también a un encuentro con la reina, y la reina lleva todo el día esperándole, con toda la corte delante. Hay 400 caballeros delante y todos los duques y los condes, y él que no llega. Y llega por fin. Y cuando llega, entra, baja el caballo, entra en el palacio y dice: señora, y ella dice: a buenas horas venís, que le suelta una bronca. Y ella dice: teneos, señora, que por nacer está quien contentaros pueda. Bueno, ese es el buen ambiente que reinaba entre los dos, que sin embargo se entendieron e hicieron un trabajo conjunto. Fernando no tenía tropas, un 12% de la población no las tenía. Con las tropas, muerta Isabel en el año 4, con las tropas castellanas conquista Navarra, mucho antes con las tropas castellanas conquista Nápoles, y con las tropas castellanas conquista Granada. Obviamente Granada la conquista para Castilla, Navarra la conquista para Castilla y Nápoles lo conquista para Aragón. Pero es un hombre, ya dije que Fernando es el hombre al que Maquiavelo intenta dedicar el príncipe, porque parece el hombre político, el hombre que ha comprendido que la religión debe subrogarse a la política y no al revés. O sea, que el poder es una fuerza que no debe tener en cuenta como única guía la religión, sino como instrumento la religión. Eso es Maquiavelo, que es un gran tipo, ¿eh? Si alguien lo quiere leer, hay además una gran ventaja. Maquiavelo, las ediciones son numerosas, pero además hay una edición anotada por Napoleón que es interesante. Napoleón lo estudió a fondo y lo anotó. También la reina Cristina de Suecia hizo una edición anotada por ella, ¿eh? Vale la pena porque él fracasó, él creía en Italia y pensaba que los grandes señores de Italia se unirían para volver a hacer Italia, y se encontró con la ambición de las Orsini, los Medici, etcétera, hacía imposible esa unificación de Italia. Acabó malamente el pobre, pero describió cómo en el mundo moderno la política iba a ser la guía y no la pura religión como tal, sino como instrumento, nada más. Le quiere dedicar el príncipe, pero en ese momento las tropas de Fernando deciden destituir a los Medici en Florencia y asolan Florencia. Y como él es un florentino, antes que nada, un verdadero patriota, pues le retira la dedicatoria a Fernando de Aragón. En ese mundo, estos dos personajes mantienen sus reinos, pero Castilla es el reino poderoso. Esa es la realidad. Tienen enfrente una Francia poderosa y Europa que está organizándose. Está organizándose de una forma moderna. Las ciudades son poderosas, hay industria, metalúrgica sobre todo, hay una minería importante, toda Centro Europa va tomando forma. Y los grandes ríos de Europa son las vías de comunicación del comercio, el Rin y el Danubio sobre todo, también otros, pero son sobre todo eso. Y claro, por una parte, Castilla produce solamente pocas cosas, lana,
una lana de primera calidad. La lana es fundamental en todo el mundo en este momento porque hace frío y hay que usar algo, paños. Y entonces la industria de la lana es poderosa. La industria de la lana tiene los telares en los Países Bajos. Hace un poco de frío, ¿verdad? Sí, alguien debía considerar si podíamos subir, no poner la temperatura tan baja, sí. Sí, está un poco baja, sí. Muy bien. Bueno, el frío mantiene despierto en medio de estas cuestiones, sí, sí. Bien. Pues esa Europa en convulsión le preocupa tanto a Fernando como a Isabel y procuran que sus grandes descendencias, sus 5 hijos, vayan matrimoniando, creando una estructura de poder. Portugal, ya lo dije otro día, es durante unos años el país más rico de Europa porque abre el comercio a Oriente directamente por sus barcos, sin tener que pasar por el Imperio Turco. Y eso cambia la economía de Portugal y bastante de Europa. Y eso que pasa a mediados del siglo XVI, del siglo XV, en el siglo XVI es un país riquísimo. La Casa Real portuguesa y la castellana están estrechísimamente ligadas, son la misma prácticamente. Y el problema es Francia, donde hay un pequeño caos. A partir de ahí, la política de Fernando es ir creando con sus hijos una red alrededor de Francia que le permita controlar que Francia no les domine. Entonces, he sabido que su hija Juana casa con el heredero de una parte muy importante. Es, por una parte, el padre de Felipe el Hermoso, el marido de Juana, es Maximiliano de Austria, el heredero, el rey emperador de Alemania y Austria, que es Austria y muchos de los pequeños estados. Pero por otra parte, su madre es la duquesa de Borgoña. La corte de Borgoña es la corte más lujosa y más culta de toda Europa, sobre todo lujosa. No en vano dieron Europa. Y esa corte de Borgoña es poderosísima. Tiene incluido el Franco Condado, la zona oriental de Francia lindando con Alemania, tal. Tiene incluido Alsacia y Lorena, tiene incluido los Países Bajos. La corona de Castilla tiene Castilla, el Reino de Granada, y la de Aragón tiene la mitad de Italia. Ahí surgen los conflictos. También el objetivo es el mismo que había en el siglo III, IV y V de la era, que es Milán. Milán es el centro de la Europa, de una parte importante de Europa. De Milán parte todo el comercio que va del norte al sur, del este al oeste. Todo eso pasa por Milán. Así que todo el mundo quiere tener Milán. Y en un periodo dado lo tienen los franceses, en otro momento lo tiene la corona de Castilla, de Aragón. De los 5 hijos de los reyes católicos, Juan, el más joven, es el que casa con Margarita de Austria. Desgraciadamente, casa con 18 años, creo, no recordaba, así, 17, 18 años, muere al año siguiente, dicen que exhausto. Dicen las crónicas. Eso dijeron las crónicas de la época, ¿eh? Cuando he citado antes lo de Teneos, señora Teneos, eso lo he leído yo en la crónica de la época, ¿eh? Teneos, señora Teneos. Eso se recogió en la época. Igual que el heredero, don Juan, murió exhausto. La Margarita tuvo un hijo que nació muerto, murió al día siguiente, con lo cual no hubo herederos por ahí, con lo cual se frustró todo el plan que había elaborado Fernando de Aragón. De los 2 reyes, Isabel y Fernando, hay que decir que aunque la tradición carpetobetónica recoja a Isabel como el genio de la humanidad, el verdadero genio político de la época es Fernando de Aragón, reconocido en toda Europa como un genio político, uno de los grandes genios políticos que organizaba la Europa de la época. Y luego ocurre es que, muerta esa herencia, el problema se le complica. Juana está casada con Felipe, el heredero de Maximiliano y de la corona del ducado de Borgoña. La otra hija, Isabel, se ha casado en Portugal, con lo cual ha asegurado ese frente, pero eso no va a ningún lado. Y luego hay 2 hijos más que su herencia no llega tampoco más allá. Con lo cual ocurre que a la muerte de Isabel, 1506,
antes de morir va y redacta, bueno, ya dije que el año 1492 es muy importante porque ocurren 3 hechos. Uno que en la época nadie consideró importante, que es que unos marinos enviados por la corona de Castilla encontraron tierras al otro lado del océano, pero no sabían lo que era. Cuando esperaban que llegarían unos poderosísimos reinos, Zipango, que es el Japón, la China, Borneo, tal, pues no, eran unas tierras donde habitaba una gente muy primitiva y donde lo del oro y la plata, pues sí, algo de oro y plata había, pero eso no era como ir a China, donde se sabía que había una civilización altísima con muchísimo dinero, muchísimo oro, muchísimos bienes. No, en las Indias no había eso. De tal manera que de momento no les pareció demasiado importante, ni siquiera luego a Carlos V, Carlos I le pareció demasiado importante lo que tenía allí. Lo cito de antemano, ya en el último periodo de su vida, un hombre mayor, bien, pero mayor, sin importancia, para a Carlos V, a Carlos I, en Toledo y le dice: Señor, ¿quién sois? Alguien que os ha dado más territorios de los que habéis heredado de vuestros padres. Era Hernán Cortés. Le dice eso al emperador: alguien que os ha dado más tierras de las que habéis heredado de vuestros padres. Y era un hombre vulgar, porque Hernán Cortés era un genio militar y político, pero tampoco hubiera debido ser un tipo mucho más importante de lo que fue. Si se hubiera quedado en Europa, hubiera sido un gran diplomático que hubiera hecho una gran labor en Europa. Se fue a América y conquistó México. Tampoco estaba mal. En ese ámbito, en 1504 muere Isabel y deja, antes de morir, escribe un añadido, un codicilio a su testamento, en que añade la siguiente cuestión: prohíbase a todos los súbditos de la corona de Aragón incorporarse a las expediciones que vayan a América. Punto. Le prohibió todo comercio. El comercio de las Indias, que ella ya veía que iba a ser importante, pero no se podía calcular cómo ni cuánto, se le prohíbe a toda la corona de Aragón y queda como exclusiva de la corona de Castilla. Ese es el famoso codicilio dictado unos días antes de morir por la reina Isabel. Fernando muere años después, en el 16, le da tiempo de conquistar Navarra para Castilla, con tropas castellanas, de casarse con Germana de Foix, que es la hermana de quien luego sería el rey de Navarra y luego sería Enrique IV, el rey de Francia. Germana era una mujer mucho más joven que él tenía 50 años, ella tenía 18. No hay más que decir que Germana tuvo dos maridos más, no entramos en esa historia, pero estando viuda es cuando llega el hijo de su marido, el nieto de su marido, Carlos, a Castilla, va a buscarla a Valencia para saludarla, bueno, y tiene un hijo de ella, de él. Sí, sí, era una mujer valiente, sí, era una mujer muy valiente. Sí, el hijo nunca se dijo oficialmente, pero quedó claro que era hijo suyo. Pero Germana de Foix no deja ninguna herencia masculina, así que ahí empieza el desastre. La reina Juana está enviada a Flandes, donde se educa en la corte de Flandes. La corte de Flandes, por más que se diga, hay que olvidar que es una corte de lengua francesa. Aunque hay flamencos que hablan flamenco, la corte es de lengua francesa, es la corte borgoñona. Y los borgoñones son de lengua francesa. Y toda esa corte tenía a gran gala el francés. De tal manera que la lengua materna de Carlos V es el francés. No la del flamenco ni el alemán ni nada de eso, es el francés. Él hablaba 5 idiomas. Cuando llegó a España no hablaba castellano. Cuando llegó Felipe el Hermoso a Castilla tampoco. Pero Carlos aprende castellano, sabe latín, sabe italiano, sabe alemán y sabe flamenco. Todas estas lenguas las podía hablar Carlos. La única que hablaba medianamente o perfectamente bien era francés, aunque como él sabe era pronatal, no se la entendía bien. En todo caso no se la entendía bien, pero su lengua era el francés. Aprendió castellano y sabía alemán y sabía algo de flamenco y sabía italiano. Hay una célebre reunión en Italia
donde dice: puedo hablaros en tudesco, alemán, puedo hablaros en toscano, italiano, puedo hablaros en francés, os hablaré en castellano para que me entiendan todos, dándole peso al peso que tenían sus fuerzas, que eran fuerzas castellanas. Claro. En ese periodo posterior a la muerte de Isabel y a la muerte de Fernando en el 16, pues llega Juana, una mujer culta, educada por su tía, una mujer muy culta, y con ideas ya imbuidas de la Reforma, de Erasmo de Róterdam y de un pensamiento no ortodoxo, y que además está dispuesta a reinar como una reina ligada, o que ha eliminado a la vieja nobleza que su madre le ha quitado de medio, y ya no tiene ya nada que ver con eso, sino con una nobleza que ahora está ya metida en el mundo mercantil, en un mundo poderoso del mercantilismo de los Países Bajos y de Centro Europa. Entonces, muerto Felipe, su padre, que vive todavía, llega, habla con su nieto, que es un chico de 17 años, Carlos, en la Filipe el Hermoso. Y Juana tiene dos hijos, Fernando y Carlos. El mayor es Carlos, Carlos nace en 1500, Fernando en 1503. Fernando es el preferido de su abuelo, del rey Fernando el Católico. Y Fernando se educa en Alcalá de Henares y en Castilla. Y su lengua es el castellano. Le costó luego aprender, que también lo aprendió, el alemán y el francés. Pero su lengua es el castellano. Mientras que Carlos se educa en Gante. Su lengua es el francés y le costó hablar castellano, pero lo habló. Esos dos hermanos no se conocieron hasta que tenían uno 18 y el otro 16 años. Cada uno vivió por separado. Fernando tenía la gran confianza en su nieto Fernando y no en Carlos. Pero comprendía que Carlos heredaba directamente, por ser el mayor, las 4 coronas: Austria, Borgoña y los Países Bajos, Castilla y Aragón. Y eso le parecía inevitable. De manera que al final tuvo que aceptar, no quería, pero sus consejeros le exigieron que aceptase que la herencia iba a recaer sobre Carlos, porque reunía a los 4 abuelos. Y no había otro, y Fernando era el segundo. No podía heredar porque no se lo reconocerían. Así que dio la herencia a Carlos, siempre dejándole a Fernando un papel importante. Muerto. Esa Juana es. Juana. Sí, pero no he utilizado el término. No, pero. Sí. Es Juana, reina de Castilla, que a los 2 años de llegar, su padre y su hijo la meten en Tordesillas, la encierran y se acabó la historia. Se acabó la historia porque además hay que tener en cuenta, no lo he dicho antes, pero cuando Isabel decide expulsar o matar o convertir a todos los judíos que de la corona de Castilla y obligar a que la de Aragón hiciera lo mismo y la de Portugal acabara haciendo lo mismo, y a todos los musulmanes a irse de Hispania, hay que entender la época. Después del siglo XIV y de los odios feroces que se habían creado entre judíos, musulmanes y cristianos, después de la peste negra, después del desastre de Europa, después de que las cruzadas dejasen como vencedor al Islam, no al cristianismo, a Saladino, no al Papa, ni a los reyes de Francia o de Inglaterra, y después de que se revolcase el mundo occidental, tuviese que incorporarse por medio del Temple y del Cister la cultura oriental, la cultura de Avicena, de Averroes, de Abenpace, toda esa cultura la incorporase, y la cultura judía, la incorporase modernamente, Aristóteles. Todo eso volvía a Europa de mano de que el Cister y el Temple traían de Oriente, de su derrota, traían el pensamiento que había incorporado al mundo árabe. Eso creó un mundo de odios en Europa entre judíos árabes, entre judíos musulmanes y cristianos, irreductible. Hay que entender que la reina Isabel consideraba, aparte de que ella fuese lo piadosa que se quiera, eso no lo sé, era una mujer cultísima, cultísima. Conservamos a su muerte
el inventario de sus bienes y en Granada, quien quiera verla, su pinacoteca excepcional, está en Granada, ¿eh? Son 50 cuadros de los mejores del mundo. Esa era su pinacoteca, su biblioteca y sus bienes. Pues esa mujer comprendió que no era ya posible gobernar a la vez, en paz, sobre judíos, cristianos y musulmanes. Hay que entender eso. No es un dogmatismo estrictamente religioso, es un dogmatismo político. No es posible un reino en que convivan las tres culturas. Eso se acabó para siempre. Y eso lo entiende Isabel, que tiene mucho sentido político y decide la solución propia. Pues eliminamos a los judíos y a los musulmanes. Claro, no se va a eliminar a ellos mismos. Claro. Y entonces lo hace. Pero entiéndase que es una visión política de época, no es una visión religiosa fanática. Sí que hay un fanatismo religioso, efectivamente, todo eso es verdad, pero hay un trasfondo político que sobre todo Fernando entiende perfectamente. No se puede gobernar sobre las tres culturas a la vez, sobre las tres religiones a la vez, porque se odian. Y como se odian, nos odiamos, habría que decir mejor, se odian, pues vamos a eliminar las que sean minoritarias. Ese es el mundo en que nace la Castilla moderna, en la cual se impone un fanático como fue el cardenal Cisneros, que en cuanto todavía vivo Fernando, pero muerto Felipe el Hermoso, pues se le declara, ¿cómo se llama esto? El tutor de un reino, regente del reino. Fernando le acepta como regente del reino y sí, Cisneros es un fanático, tiene ya 70 años cuando llega a esa época, es un fanático. Los reyes católicos habían aceptado la rendición de Granada, habían acogido la rendición de Granada con la condición de que en Granada la población conservaría fueros, usos, costumbres y derecho, y vestimenta y lengua. Y solo morirse, el cardenal Cisneros, obviamente, entra a saco en las Alpujarras y liquida todo lo que quedaba del mundo islámico en las Alpujarras. Él no cumplió el acuerdo que habían hecho Isabel y Fernando con la población de allí. En ese mundo es en el que llega Carlos a Castilla. A los 19 años, muerto su abuelo Maximiliano y muerto su padre Felipe, los reinos del imperio austriaco, de los Habsburgo, y los reinos de Borgoña le corresponden a él. Y entonces se hace coronar emperador, que no lo será todavía porque tiene que coronarlo el Papa. Ya dije que el Papa es la autoridad moral. La autoridad del Papa, más allá de que sea el amo de un cuarto de Italia, el amo físico, es que es la autoridad, o sea, no se podía ser emperador sin la bendición del Papa. Y entonces se corona emperador, digamos de esa manera, en Flandes, viene a Castilla, pide que le reconozcan las cortes, pero ahí se encuentra con que su hermano pues tiene el apoyo de una parte importante de la nobleza. Su hermano, menor que él, la primera vez que se ven entre ellos, 19, 16 años, se encuentran, uno hablando francés y otro hablando castellano, no se entienden mucho, pero bien, tienen buenos intérpretes. No hay problema y además no eran tontos, sabían mucho. Fernando el hermano acaba aceptando la prioridad de Carlos sobre todos los títulos, pero pide que se le dé su parte. Y empezará una historia complicada porque Carlos acaba siendo coronado el emperador del imperio, de todo el imperio alemán, de toda Centro Europa, o sea, desde el Báltico hasta Florencia, y desde Hungría, desde el Danubio hasta los Países Bajos. Ese es el imperio. No eso porque Borgoña y los Países Bajos son el ducado de Borgoña, pero son la herencia de su abuela, no de su abuelo. Pues con todo ese mundo, Carlos con 19 años acaba siendo emperador y siendo reconocido en Castilla y en Aragón por las cortes a regañadientes. El problema que tiene Carlos es que no tiene un céntimo. Todo eso es poder que hereda, lo que hereda son deudas. Su abuelo Maximiliano, los borgoñones, se habían hecho poderosísimos a base de préstamos. Los grandes banqueros les habían dejado dinero. A cambio del dinero se dejaba en prenda condados enteros, ducados enteros,
cuyas rentas pasaban al banquero mientras no se pagase la deuda pendiente. Los fúcaros y otros banqueros controlaban el dinero de Europa. Y Carlos, cuando llega al poder, no tiene nada, no tiene un céntimo. Así que va por toda Castilla pidiendo, y por Aragón, pidiendo aquí 200.000 ducados, aquí 300.000, aquí 400.000. A regañadientes lo consigue. Consigue que le den dinero. Con eso se va a Europa, deja Castilla en manos de Cisneros y Aragón en manos de otro cardenal. Aragón, incluido Nápoles, que ya ha sido conquistado, Sicilia y Cerdeña. Y empieza su periplo europeo. Él está soñando con que es muy sencillo. Va a ser el emperador que va a crear la monarquía cristiana. Él va a heredar todo el mundo cristiano y va a hacer que Europa sea una monarquía cristiana, una vieja rememoranza del Imperio Romano, pero en toda Europa ahora. Y que él sería el que es capaz de hacer eso. Bueno, era muy joven y era valiente y optimista, pero eso era mucha tarea y no era tan fácil. Europa era ya un país de un comercio pujante, de una industria importante, de unas minas importantes. La mayor parte de la industria y del comercio está o en Flandes o en Austria, en la herencia de Maximiliano, que es Austria, Alemania, etcétera, donde están las minas de sal, que son una renta exclusiva de la monarquía, donde están las fábricas, donde están los hornos que hacen armas, hacen cañones, funden armas, donde está el cinabrio, imprescindible para obtener plata. En fin, esa parte es la más rica. Castilla le queda el que tiene esas tierras al otro lado y tiene la lana. Cuando ya dije el otro día, cuando Fernando se hace cargo de Castilla, lo primero que hace es trasladar las instituciones administrativas aragonesas a Castilla. Crea el Consulado del Mar, Santander, con lo cual el comercio empieza a circular de una forma ordenada y rica. Crea la estructura que le da poder a las riquezas y a los comerciantes. Bueno, pues lo digo, voy mezclando cosas, pero creo que se sigue el hilo, no creo que se pierda por eso. Carlos intenta su gran objetivo, le tiene que ceder pronto a su hermano el reino de Austria, no el imperio, y el reino de Austria tiene las grandes rentas, pero que sirven para pagar las deudas. Carlos encuentra una mina importante, que es que le traigan oro de América, oro y plata de América, pero lo gasta en Europa. No ve utilidad a América, no es el Zipango ni es la China. Son unos países atrasados y de gente que va desnuda y que utiliza armas de piedra. Eso hay el oro, traerme oro, que lo gastará en Europa. Lo gastará porque entonces en ese momento van desapareciendo los ejércitos de leva, o sea, eso de que los caballeros iban a cada aldea, sacaban 5 jóvenes de 18 años y se los llevaban a la tropa, a hacer tropa. Eso se va acabando. Ahora empiezan a ser ejércitos de mercenarios, los lansquenets alemanes, las pagadas, hay que pagarlas. Como en el año 27, las tropas de Carlos V, de Carlos ya emperador, en Nápoles, nadie les paga, son mitad lansquenetes alemanes protestantes, mitad soldados italo-castellanos católicos. No importa, van todos juntos porque van por el dinero. Y como llegan a Roma y nadie les ha pagado, asolan Roma durante 3 días, una semana. Durante una semana es el famoso saco de Roma. En el año 27 destruyen materialmente Roma, roban todo, violan, asesinan, se llevan todo lo que pueda valer para algo. Las tropas de Carlos V. Porque el Papa no quería acabar de coronar al emperador. Así que en el año 30 el Papa le corona emperador. Razonablemente. Y Roma vuelve a ser del Papa. Eso es en Bolonia, donde se reúnen el Papa y el César Carlos, se es coronado emperador, es reconocido por todos los príncipes de Europa, todos le reconocen emperador, y además de emperador del Sacro Imperio, y duque de Borgoña, y señor de los Países Bajos, rey de Castilla, rey de Aragón, de Nápoles, Sicilia, etc. Entonces son los títulos que reúnen en ese momento, y de Navarra. Bueno, se ve muy cerca de su objetivo, pero Europa se disgrega. Se disgrega porque ha habido la reforma. La reforma es que aquel mundo caótico que había creado la nobleza y la Iglesia
se disgrega. Y desde principios del siglo I, los campesinos que se mueren de hambre en Europa, se mueren de hambre, es literal, se mueren de hambre en Europa, organizan levantamientos tremendos. El gran levantamiento es del año 25-26, 1525-1526. En ese levantamiento en Europa se organizan 300.000, se calcula razonablemente 300.000 campesinos armados contra la nobleza y contra el emperador. La represión es brutal. Se calcula que fueron masacrados 130.000 de los 300.000 que se levantaron en armas. Lutero, que ya va diciendo que no puede ser, lo que hace la Iglesia es un crimen, la Iglesia de Roma es la Gran Babilonia, pues se encuentra con que, hombre, pues esos campesinos que sí quieren una reforma de la Iglesia no les va a apoyar. Decide que les deja colgados y se va con la nobleza que ha masacrado a esos campesinos. En el año 35 habrá un siguiente levantamiento en el que también fue sofocado a sangre y fuego en toda Europa. Ese es el mundo en que Carlos intenta, ese mundo en el cual además muchos príncipes ven que con Lutero se quitan de encima el muerto del Papa. Dicho lo más literalmente posible. O sea, el peso de la corona, el peso de la autoridad moral de Roma. Entonces, la mitad de los príncipes se declaran seguidores de Lutero, una parte de Calvino, bastante más estricto y mucho más duro en su doctrina que Lutero, y además Enrique VIII de Inglaterra decide que la Iglesia pues es mejor, sí, así será mejor, bien, que la Iglesia es mejor que la dirija él, que también se rompe con el Papa y ya está. En ese mundo disgregado, Carlos no consigue su objetivo. Al final, en el año 53, creo recordar, ¿no?, decide que ha fracasado, le entrega a su hermano Fernando, 3 años menor que él, que ya es quien organiza. Fernando era un gran, educado muy bien, era un gran diplomático y no era tan partidario de las armas como de las relaciones diplomáticas, era otro príncipe de Maquiavelo. En el mejor sentido del término, era un hombre, un organizador y un tipo que de economía llegó a saber bastante. De tal manera que organizó el imperio como llegó hasta los tiempos de la guerra de los 30 años. Y Carlos le cede el imperio a él y a Felipe, su hijo, un joven también demasiado impetuoso, le cede la corona de Castilla y de Aragón. En esas circunstancias, pues Felipe se hace cargo de esta parte de la corona y el mundo de Flandes, el mundo que le daba vida a Castilla, pues empieza a quedar lejos. Felipe tiene, como es sabido, 4 matrimonios, Portugal, Francia, en fin, va buscando tal, pero Felipe tiene mala suerte. Tiene un único hijo varón, al que no entraremos en detalle en la historia, príncipe Don Carlos, al que se enfrenta casi desde el principio. La autoridad de Felipe es durísima. La visión, que me ponga más cerca, aquí quizá mejor, ¿verdad? La visión de Felipe es tremendamente, es un hombre temeroso. Felipe es un hombre que tiene miedo, toda la vida tuvo miedo. Se le llamó el prudente cuando se debía llamar el indeciso. El hombre que no podía tomar una decisión porque no tenía claro a dónde tenía que ir. Él sabía qué poder quería. En 1546, ¿no?, Felipe impulsa el que se celebre un gran concilio en la Iglesia Católica, invitando a los protestantes para unificar la religión cristiana. Se reúne ese concilio, se suspende al año siguiente, 2 años después también, y acaba en el 60 y tantos, dura 15 años, pero ese concilio a instancias del rey Felipe, sobre todo, y de Roma. El rey Felipe estuvo excomulgado 3 veces, tan católico que era. La excomunión en aquel momento era un sistema para fastidiar a fulano y premiar a mengano. Se daba y luego se levantaba, no era tan grave. Pero estuvo excomulgado 3 veces. Carlos también estuvo excomulgado, su padre. Pues en ese periodo se va cerrando el mundo y Felipe tiene miedo de todo. De tal manera que hace una normativa
por la cual se prohíbe a los jóvenes españoles salir a estudiar a esas peligrosas universidades europeas. París, Lovaina, Bolonia, se les prohíbe salir. Y no se van. Hay que estudiar en Salamanca, en Valladolid, en los sitios que hubiese aquí, pero no se podía, no se sale. Con lo cual consiguió un efecto que no esperaba, y es que la inventiva, la creación, quedó estancada. Tiene un problema. Felipe se ha casado con María Tudor. María Tudor es la reina de Inglaterra. Se han casado, pero no se ha llevado a efecto. La reina Tudor tiene 20 años más que él, o 25 años más que él, y es una persona todavía más seca que él, que ya es difícil. Y no se llega a desarrollar el matrimonio. Muere María, hereda el trono su hermana Isabel. He sabido que María al final acaba muerta en manos, María la sanguinaria, María Luz, muerta por su propia hermana, y que en Inglaterra se impone el protestantismo, la iglesia anglicana, y Felipe queda muy frustrado porque su obsesión es Inglaterra. Si él se consigue aliar con Inglaterra, pues tiene también un control de Europa que había perdido su padre, pero tiene la otra parte del control de Europa. Inglaterra es mucho en ese momento. Pues también sale mal eso. Y entonces acaba decidiendo, bueno, hay un periodo intermedio importante que es el gran imperio del Mediterráneo, es Turquía. Turquía es el imperio más poderoso de toda Europa en ese momento. Carlos entrega la corona de Austria a su hermano Fernando, porque cuando él está avanzando en unificar Europa, en crear en Europa un Estado poderoso, los turcos están avanzando por el Danubio hacia arriba. Han tomado Buda, han tomado Belgrado, Buda, y van a tomar Viena. Y cuando están cercando Viena es cuando Carlos comprende que no puede luchar a la vez contra los protestantes, contra los franceses, contra los ingleses y contra los turcos. Y ahí se ve derrotado. Y entonces Viena la salvan los polacos, como es sabido, los húngaros y los polacos. Y bueno, Fernando, el hermano de Carlos, salva esa parte del imperio. El imperio llega hasta lo que hoy es Bosnia, Ojo, deja fuera la isla de Venecia, que es una república que sigue siendo independiente. Y deja fuera los cantones suizos, cuyas tropas aguerridas exigen su independencia a sangre y fuego. No hay manera. El norte de Italia está bajo la corona de Borgoña, en ese momento Flandes, bajo la corona de Carlos, y se desintegra su objetivo. Tantos enemigos a la vez, sobre todo el turco no puede. Contra el turco intenta una gran empresa, la batalla de Lepanto. Organiza una armada poderosísima y la envía a Grecia a luchar. Se encuentran las dos armadas, la turca y la Santa Liga, el Papa, Venecia, Génova y Castilla y León, y Castilla y Aragón. Se encuentran esas dos armadas y se destruyen mutuamente. Hay más de 20.000 muertos en esa batalla, más de 20.000 muertos. Ten en cuenta que los galeotes iban amarrados a las galeras, con cadenas. Si la galera se hundía, morían. Y una galera podía tener 30 o más remos, cada uno con de 3 a 5 hombres. Luego estaba la tropa que luchaba, donde luchó don Miguel de Cervantes, del que hablaremos otro día. Y Lepanto quedó en tablas porque ambas flotas fueron destruidas totalmente. La cristiana un poco menos. Pero la gran diferencia fue que la turca se reconstruyó en 2 años y la castellana no se reconstruyó nunca. La cristiana nunca. Venecia tuvo la inteligencia de pasarse a aliarse con los turcos y abandonar la Santa Liga, y los genoveses, aragoneses y castellanos y el Papa pues no tenían fuerza para montar una armada tan poderosa otra vez. Así que el mito de Lepanto fue una batalla descomunal, pero el resultado no se debilitó en absoluto el poder otomano, que poco después estaba en Viena. Estaba en Viena, no era una broma, en media Europa. Bueno, en esta situación es en la que Felipe intenta
su último... Bueno, hay que decir que Felipe está obsesionado con su poder. Y entonces decide, sabiendo que los faraones construían pirámides y cosas de esas, construir un gran monumento que fuese su palacio y su tumba, el Escorial. El Escorial es un palacio con unas herencias humanistas descomunales. Es evidente que es una perfección estética descomunal, fría, muerta, pero de una estética perfecta. No falla nada en esa estética. La frialdad es brutal, pero no falla nada. Y ya lo explicaremos cuando hablemos de el Greco. Pero intenta su última gran batalla, que es la batalla contra Inglaterra, y envía a una gran armada que le cuesta mucho organizar. Tiene ya en rebelión los Países Bajos, que tiene que ponerlos bajo el dominio de su sobrina, de su tía, y que no son independientes, pero ya es imposible de controlar los Países Bajos. Y le queda, él piensa que poder controlar Inglaterra, controlaría los Países Bajos. Ha enviado a su hermanastro, don Juan de Austria, lo ha enviado primero con 23 años a la batalla de Lepanto. Bueno, porque estaba don Álvaro de Bazán al frente de verdad. Y don Álvaro de Bazán era un marino importantísimo. Por eso se ganó la batalla. Pero los honores se le concedieron a don Juan de Austria, que era un hombre impetuoso, valioso y culto también. Era una gran cultura también. Como Felipe, que era un hombre de una cultura descomunal. Don Juan de Austria es enviado por su hermano a Flandes a apaciguar Flandes. Juan de Austria entiende que eso es una locura y que lo mejor sería que él, no Felipe, se casara con la heredera del trono de Inglaterra y heredase el trono de Inglaterra y fuese rey de Inglaterra. Y con eso controlase los Países Bajos e Inglaterra. Y que eso a su hermano le debería gustar mucho, a su hermano, su hermanastro, le debería gustar mucho. Bueno, a Felipe no le gustó un pelo, absolutamente nada. De tal manera que la tensión entre ambos fue tremenda y eso llevó a que el hombre de confianza de don Juan de Austria, Escobedo, pues trabajando para él, viniese y se encontrase con una corte de Felipe dividida en dos bandos poderosos. Uno, dirigido por quien era la viuda de quien había sido su principal sostenedor, el príncipe de Éboli, que había muerto ya, Luis López de Silva, y por su viuda, la princesa de Éboli, y por su secretario Antonio Pérez. Ese es un mando importante, que es un mando que está quejoso de que Castilla se haya cerrado las puertas, haya roto con toda posibilidad de desarrollo, se haya encerrado. Y hay otro bando, del duque de Alba sobre todo, que es partidario de Santiago y Cierra España. En ese momento es Antonio Pérez, que es un hombre de una inteligencia extraordinaria, otro príncipe de Maquiavelo, pues mantiene el tipo, pero Felipe llega a la conclusión de que le está traicionando, que trabaja para su hermano, para don Juan de Austria. Al final se ve, muere Escobedo asesinado, obviamente de impulso del partido de la princesa y de Antonio Pérez, y Antonio Pérez es tomado preso y pues consigue evadirse, y a uña de caballo, Antonio Pérez y su padre eran aragoneses, consigue llegar a la frontera de Aragón, muera el tirano, viva la libertad, y se acoge a los fueros de Aragón, donde Felipe no tiene capacidad de justicia. Se acoge al Justicia de Aragón, al máximo cargo administrativo de la Corona de Aragón, y le mete en la cárcel por orden de Felipe, pero no le van a juzgar, porque ahí sí que no puede perseguirle Felipe. Entonces le persigue la Inquisición. Cuando le quieren trasladar a la cárcel de la Inquisición, se insurrecciona el pueblo de Zaragoza y la libera. Y liberado, huye a Francia. Entran las tropas de Felipe, cogen a la nobleza aragonesa y sobre todo a Lanuza, joven de 20 y tantos años, que es el Justicia, y los ejecutan a todos. Ahí se acabaron las libertades de Aragón, los fueros de Aragón. Bueno, ese es Felipe también, ese es el mundo de la época, se habla así. Pero Antonio Pérez llega a Francia y ahí se pone a escribir como loco las cosas que él sabía de Castilla y de Felipe. Bueno, la creación de la famosa leyenda negra no es más que Antonio Pérez escribió un libro interesante,
unas cartas describiendo la corte de Felipe. Bueno, a partir de ahí se le llamó en toda Europa el demonio del mediodía. Era un hombre tal. Pero el hecho es que entonces la vida siguió y Felipe quiso seguir adelante y acabar con Inglaterra. Organizó una armada poderosa, pero se le muere don Álvaro de Bazán y no se puede poner al frente. Tiene que poner al frente a un noble que no tiene experiencia de guerra en el mar. ¿Qué ocurre? Que la armada parte y Inglaterra tiene una poderosa armada también, hay varios encuentros, hay tormentas, se pierden tal, pero el hecho es que los informes de la época dijeron lo siguiente, y eso lo he leído yo literalmente en el informe de la transcripción del siglo XVIII. Dice, el problema que hubo es que los barcos ingleses habían desarrollado una tecnología mucho más avanzada, eran mucho más ágiles, se movían con mucha más facilidad en el mar. Y los galeones españoles eran pesados y difíciles de manejar, con lo cual no tenían maniobrabilidad, con lo cual ni ante las tormentas ni ante los ataques de barcos mucho más ligeros podían resistir. Esa es la razón por la que en la época dijeron algunos, en Castilla, no en Francia, que la Armada Invencible había sido vencida. En consecuencia, 6 años después, los ingleses tomaron Cádiz, vaya broma, era el puerto más importante de España. No, de España no, seguía siendo Valencia el más importante sin duda, pero era el más importante de Castilla. Y Felipe se encuentra anciano, recluido en el Escorial. Él gasta un dinero descomunal porque una vez que va construyendo el Escorial encarga a los mejores pintores las mejores pinturas y encarga a unos grupos seleccionados de frailes y de clérigos que vayan por toda Europa, por toda, incluida la oriental, a comprar reliquias. Compró miles de reliquias, el dedo de San no sé cuántos, la pierna de San no sé qué, el hueso de la espalda y tal, miles. El Escorial tiene, no recuerdo el número ahora, pero tiene miles de reliquias en su reliquiario. Eso fue una cantidad de dinero astronómica que gastaron unos tipos que tenían que ir en su carro con sus caballos hasta Cracovia para buscar las reliquias de San no sé cuántos, o hasta Kiev, porque fueron hasta la Europa oriental, por toda Europa. Y bueno, consiguieron las reliquias, pero son una ruina. También la construcción del monasterio era otra ruina. Y América estaba insurreccionada. América era... Entonces, Felipe ha pasado la historia como un rey apreciado por todos. Entonces voy a leer, y con eso acabaré, el ambiente real que había. En América hay un levantamiento continuo. Se nombran virreyes, se nombran gobernadores, pero es incontrolable la situación. Se levanta un hombre que es un vizcaíno, Lope de Aguirre, y organiza una tropa para levantarse, para ir a conquistar El Dorado. Bueno, a mitad del camino matan a sus jefes, siguen y se ven aislados y perseguidos por tropas reales. Y entonces le escribe una carta al rey muy conocida, en que le dice al rey Felipe: no, es que empieza aquí, por eso, perdón. Bien, rey Felipe, natural español, hijo de Carlos, invencible. Lope de Aguirre, tu mínimo vasallo, cristiano viejo, de medianos padres, hijo hidalgo, natural vascongado, en el Reino de España, en la villa de Oñate, vecino de mi mocedad, pasea al mar Océano, el mar Océano a las partes del Perú, por valer más con la lanza que en la mano y por cumplir con la deuda que debe todo hombre de bien. Bien creo, excelentísimo rey señor, aunque para mí mis compañeros no ha sido tal, sino cruel e ingrato, a tan buenos servicios como has recibido de nosotros, aunque también bien creo que te deben de engañar los que te escriben de esta tierra como están lejos. Avísote, rey español, a donde cumple haya toda justicia y rectitud, para tan buenos vasallos como en estas tierras tienes, aunque yo, por no poder sufrir más las crueldades que usan estos a tus órdenes, visorrey y gobernadores, he salido de hecho con mis compañeros, cuyo nombre después diré, de tu obediencia y que España. Y hacer esto le valió a que en el siglo XIX le llamaran el primer libertador, desnaturalizándonos de nuestras tierras, que es España, y hacerte en estas partes la más cruda guerra que nuestras fuerzas pudieran sustentar y sufrir. Y esto, cree, rey y señor, nos has hecho hacer
el no poder sufrir los grandes pechos, impuestos, premios y castigos injustos que nos dan estos tus ministros que por remediar a sus hijos y criados nos han usurpado y robado nuestra fama, vida y honra, que es lástima, oh rey, y el mal tratamiento que se nos ha hecho. Salto trozos y digo, ya de hecho hemos alcanzado en este reino cuán cruel eres y quebrantador de fe y palabra. Sigue, mira, rey español, que no seas cruel a tus vasallos, ni ingrato, pues estando tu padre y tú en los reinos de Castilla, sin ninguna zozobra, te han dado tus vasallos a costa de su sangre y hacienda, tantos reinos y señoríos como estas partes tienen. Y mira, rey y señor, que no puedes llevar con título de rey justo ningún interés de estas partes, donde no aventuraste nada sin que primero los que en ella han trabajado sean gratificados. Por cierto lo tengo, que van pocos reyes al infierno, porque sois pocos, que si muchos fuésedes, ninguno podría ir al cielo, porque creo allá seríades peores que Lucifer, según tenéis sed y hambre y ambición de hartaros de sangre humana, etc. Sigo, selecciono algunas frases nada más. Especialmente es tan grande la disolución de los frailes en esta partes que cierto conviene que venga sobre ellos tu ira y castigo, porque no hay ninguno que presuma menos que de gobernador. Mira, rey, no les creas que te dijeran, pues las lágrimas que allá echan delante de tu real persona es para venir acá a mandar. Si quieres saber la vida que por acá tienen, es entender en los frailes, en mercaderías, procurar y adquirir bienes temporales, vender los sacramentos de la iglesia por precio, enemigos de pobres, incaritativos, ambiciosos, glotones y soberbios, de manera que por mínimo que sea un fraile, pretende mandar y gobernar todas estas tierras. Pon remedio, rey y señor, porque de estas cosas y malos ejemplos no está nada. Pues los frailes a ningún indio pobre quieren absorber ni predicar, y están aposentados en los mejores repartimientos del Perú, y la vida que tienen es áspera y peligrosa, porque cada uno de ellos tiene por penitencia en sus cocinas una docena de mozas, y no muy viejas, y otros tantos muchachos. Sí, no sigo. Entonces le dice, te aviso, rey, aunque yo y mis compañeros no queremos ni esperamos de ti misericordia. Hijo de fieles vasallos en tierra vascongada y rebelde hasta la muerte por tu integridad. Y tú, Lope de Aguirre, el peregrino. Esa es la carta. Lope de Aguirre. Bueno, pues esto que escribe Lope de Aguirre, esto que escribe Lope de Aguirre es lo que pensaba con toda probabilidad mucha gente bajo la corona de Felipe. Mucha gente, pero chitón, chitón. En América sí podían insurreccionar, en Castilla más bien no. Dice, le escribe una carta al virrey, le dice, los que vinieran contra Lope de Aguirre también, contra nosotros se hagan cuenta de que vienen a pelear con los espíritus de los hombres muertos, y los soldados de vuestra paternidad nos llaman traidores, débelos de castigar, que no digan tal cosa, porque acometer a don Felipe, rey de Castilla, no es sino de generosos y de grande ánimo. Y acaba la carta diciendo, ande la guerra, porque a los traidores Dios les dará pena y a los leales el rey les resucitará, aunque hasta ahora no vemos que el rey haya resucitado a ninguno, ni da vidas ni sana vidas. Ese es el ambiente que no ha recogido la historia suficientemente, en mi opinión. Y ahí con eso, si os parece, pues damos, que debe ser tardísimo, por acabadísima la charla de hoy. Desde Francia a España, todo lo que había de los primeros trabajos, ¿no? Esa referencia, que yo imagino que debe ser un poco motivada por Isidoro de Sevilla. Isidoro de Sevilla, que hizo los canónicos que fueron utilizados, las cuestiones que han estado utilizados como libro de referencia en España, en casi toda Francia, gran parte de Italia, el resto de Europa, y que hace referencia a la España en el siglo VII. A la España en su libro de Hispania Botón. Pero Plinio la llama Hispania, Plinio ya llama a la península Hispania,
Plinio ya le llama Hispania, ¿eh? No, pero no Hispania, España. Sí, bueno, sí, eso es el... Hay mucha diferencia entre Hispania y España. Bueno, sí. Porque hablar de las Españas, Sí. acordado así, Sí. según el código que sería formado en el siglo medio posterior, y había una referencia. Y supongo que sería por esa externalización de Pues, esos conocimientos canónicos que se expandieron en pues, no sé, a los Pirineos. Es muy interesante esa polémica. Debo decir que cuando muere el hijo de Isabel y Fernando, el príncipe don Juan, Juan de la Encina, un poeta, escribe aquel famoso poema Triste Hispania sin ventura, triste Hispania sin ventura, triste Hispania sin ventura. Escribe en 1470 y algo, cuando muere el príncipe hijo de los reyes católicos, triste Hispania sin ventura, porque ha muerto quien iba a ser el heredero de toda España, de toda Hispania, pero él ya dice España, ¿eh? Él ya dice España. Aquella Sí. Hispania gótica era una proto España, claro, no se podía Hombre, considerar eso, pero... otro día entramos en el tema de los godos, que es muy interesante, porque no tiene nada que ver, pero este está tan lejano. O sea, en aquella época hubo un gran historiador, Juan de Mariana, un jesuita, que creó la historia de España que hoy conocemos. La fabricó, la creó. Y esa creación de la historia de España, que es una historia de Castilla, esa tiene su origen en la historia de los godos, efectivamente. Y esa invención de Juan de Mariana, que es un gran trabajo, es un libro descomunal, es lo que recoge Modesto Lafuente en el siglo XIX para fabricar lo que ya todo el mundo ha estudiado en el bachillerato, ¿eh? La historia de España que se estudiaba hasta hace 30 años, que es la historia de los godos. Bien, quiero recordar que había que aprenderse la lista de los reyes godos, Viciza, tal, todo eso, tonterías. La historia de España no empieza hasta este momento que hemos citado hoy, es cuando empieza a haber una historia de España, y es historia de las Españas hasta las Cortes de Cádiz, donde aparece por primera vez la nación española. Las Cortes de Cádiz sí hablan de la nación. Nación es una palabra que incorpora al castellano Juan de Valdés, un estudioso catalán, valenciano, que vive en Italia huyendo de la Inquisición, es también hijo de judíos, aunque es cristiano. Su gramática es anterior a la de Nebrija, pero no se editó, circulaba en manuscritos. Y él tiene una discusión porque un poeta había escrito los pájaros cuya nación es cantar, y él escribe en su gramática, no es eso nación. Nación no es la costumbre o la forma en que se expresa un otro. Nación es de donde vienen nuestros ancestros. Nación es nuestro origen, no la costumbre o norma de un país, o de una raza, o de una gente. Y eso lo dice Juan de Valdés, pues igual, 1520, más o menos, 20 y tantos sería así más o menos. Y Juan de Valdés escribió eso, pero no se editó hasta muchos años después. Pero ahí está el origen de la palabra nación. Nación no aparece en España hasta las Cortes de Cádiz, en que por primera vez es la nación española. Son las Españas. No, dice que al siglo X levanta la voz. Y digo que igual que todo el resto de los países, que los Estados-naciones nacieron en el siglo XVIII. Bueno, nacieron después de la Guerra de los 30 años. La paz de Aquisgrán es la que crea, la paz de Westfalia es la que crea la Europa moderna. Y la Europa moderna se crea en la paz de Westfalia con naciones ya. Esos son naciones. Ahí sí son naciones. Pero es verdad que España quedó fuera. En la paz de Westfalia, como su combate había sido caótico, enviar unas tropas a Hungría, no tenía aquello, no tuvo sentido la participación del conde Duque de Olivares en la Guerra de los 30 años. Y no digamos ya cuando gobernaba Felipe III, que es cuando empieza ya con Felipe IV, la Guerra de los 30 años deja fuera la visión moderna de Europa, que se cierra en Westfalia. Pero eso ya es mitad del siglo XVII, pasaba la mitad del siglo XVII. Hay referencias de las Italias. Que no se... Italia no se unifica hasta 1871, ¿eh? Sí, sí. Pero Italia, en los tiempos de Maquiavelo, Italia tiene conciencia de ser una nación. Italia tiene conciencia de ser una nación. Alemania no, porque Alemania
es varias naciones, varias y además muy dispersas, porque la lengua alemana se utiliza en una extensión enorme y porque dentro de Alemania o de Austria se utilizan varias lenguas. Y entonces, incluso todavía en esta época que hemos hablado, había lengua romanesca en algunos estados del Sacro Imperio, y italiano, o sea que no, que eso es... Y Italia todavía en la actualidad tiene 2 estados de lengua alemana, la actual Italia, el Alto Véneto y Friuli son estados de lengua italiana, pero eso es un caso aparte. Italia tiene conciencia de ser nación desde el principio, y Maquiavelo tiene esa conciencia. Tenemos que volver a ser una nación con un solo poder político. Le salió mal, pero él sí lo pensó. ¿Cómo? ¿Cómo? Que desde Roma era nación. O sea, en Italia no tenía concepto de nación. Sí, tenía conciencia de ser una nación, aunque de ser una nación en el sentido que explica Juan de Valdés. En el sentido que explica la patria de nuestros ancestros. Eso es nuestra patria, nuestra nación, Italia. Y se encuentran, de venecianos a sicilianos, se encuentran con lenguas diferentes, tan diferentes como el siciliano y el veneciano, pero se encuentran con la conciencia de ser la nación italiana. Eso, hombre, le salió mal varias veces porque a los austriacos no les gustaba, preferían que parte de la nación italiana fuese Austria, la mitad exactamente fuese Austria. ¿Alguna cuestión más? Sí, por favor. Vuelvo a Cisneros. Sí. Cisneros, ahora pregunta sobre Cisneros intervino en, digamos, en el enclaustramiento de Juana. Bueno, estaba encantado, pero no tenía autoridad, La autoridad la tenía Fernando y Fernando se la regaló a su nieto, Carlos, pero la autoridad la tenía Fernando nada más, Fernando no se dejaba quitar ni 1 milímetro de autoridad, de poder, ni 1 milímetro. Ni Cisneros ni nadie, vamos. Fernando era un príncipe renacentista, profundamente. La reclusión de Juana. Porque era muy peligrosa. Era peligrosa. Hombre, ya sé que era peligrosa. Sí, era eramista, tenía una tradición de cultura abierta, venía de ser alguien ligado a la reforma eramista, que no es una reforma protestante todavía, Y además es una persona que está ligada a una nobleza mercantil. La vieja y vetusta nobleza castellana no lo ve con buenos ojos que una mujer sola, que muerto Felipe, o sea, mientras estuviese Felipe podían aguantarse, pero muerto Felipe, una mujer de reina otra vez, pero además está, ¿qué marido? ¿Con quién se va a casar? ¿Quién va a ser nuestro rey cuando ella decida casarse? Ella, como hizo Isabel, con quien le dé la gana. Eso es muy peligroso. ¿Y si se casa con el rey de Francia y nos come? Ella, que es de lengua francesa y que se ha educado en la Valonia de los Países Bajos, ¿qué pasa si se casa con el rey de Francia en vez de con quien queramos nosotros? Así que mejor entre el padre y el hijo la ha emparedado. Era peligrosa. La persecución de los eramistas, por una parte, y por otro, lo que hubiese supuesto para el desarrollo de Castilla o de España, el triunfo de los eramistas o la presencia de los eramistas. Bueno, ahí debo decir que la presencia de los eramistas se mantiene hasta los años 60 del siglo, bajo Felipe, pero el eramismo, la reforma, la iluminación, etcétera, los iluminados, todo eso, ese mundo sobrevive en Castilla contra viento y marea, sobrevive. Solo que efectivamente la Biblia hay que editarla en Basilea, la Biblia del Oso se edita en Basilea, no en Castilla. Los protestantes tienen que salir o callar o hacer vida doble, en fin, todo eso, pero la resistencia liberal en Castilla se mantiene hasta Antonio Pérez. Pero hubiese facilitado la modernización del Estado el que hubiesen tenido una importancia política los eramistas. La tenían. Uno de los principales consejeros de Felipe durante un largo periodo era Benito, el extremeño. Que Bueno, ya saldrá. Sí, bueno,
gran amigo de Erasmo, etcétera. Sí, tiene peso y sigue teniéndolo mucho tiempo. No es fácil erradicar el libre pensamiento en ningún lugar del mundo, no es fácil. Le costó mucho a Felipe hundir a Castilla. Le costó mucho. ¿Alguna cuestión? O siendo las altas horas de la madrugada que son. Otra cosa, en cuanto a los mapas de Ptolomeo, Sí. yo he leído alguna cosa como diciendo que Colón había tenido acceso a ciertos mapas que podrían tener relación con los de Ptolomeo. No, es que en los mapas de Ptolomeo, que edita ya Bismuller y luego edita Servet, etcétera, ya está América, ¿eh? Eso es posterior a 1492, ya está América. Esas ediciones ya incluyen América. Claro, pero incluye Claro. América. Porque la incluyeron a partir de un tal Américo Vespuccio que decidió hacer ese dibujo y en un mapa de una edición de Ptolomeo de 1500 o 1498 incluyó ese continente. Alguien, pues esto que ha marcado aquí Américo, vamos a llamarle América. Y ahí quedó América porque lo había editado ya él. Pero antes no estaba. De eso, Antes de esto hay varios mapas curiosos, que el más famoso es, hay uno famoso, no, hay el de Piri Reis, un turco, que es conocido que... primero, ¿no? No, de primero no lo sé, es el más antiguo que conocemos, que es anterior al viaje de Colón, sin duda ninguna, eso sin duda, pero no sabemos mucho más. El mapa de Vinland famoso se demostró que era una falsificación del siglo XX, ¿eh? Lo demostró un investigador marino militar, que yo traté mucho, era un chalao completo, pero era un hombre sabio, y dijo, eso es imposible. Así que voy a empezar la investigación y demostrar que el mapa de Yale, el mapa de Vinland, es falso. Dije, pero tú, ¿qué documentos tienes para saberlo? Dice, ninguno, pero lo voy a demostrar. Y lo demostró. Sí, pero no tengo ningún documento para probarlo, pero es imposible, es falso. Y lo demostró, que el mapa de Vinland es falso, que las cintas son modernas. Bueno, pues eso. Muchas gracias y nos vamos.